de repente, oh my God, Estoy grabando, estoy grabando. está, excelente. ¿Pongo ok? No. No, no, nada, nada, seguí. Bien, bien. Entonces, el Espíritu Santo me mostraba a través de este curso cuánto necesitamos su guía, oír su voz y ser dirigidos por Él para discernir los tiempos, para discernir el mover espiritual, para discernir qué es lo que tengo que hacer ahora. Tengo que solo estar en su presencia, ser quebrantado, escuchar su voz. Por favor, les voy a pedir que los que no, los demás se puedan Silenciar. eh, dar. Muchas gracias. Entonces, o si tengo que hacer guerra espiritual cuando tengo un ataque, que lo discierno que es un ataque del enemigo, ¿verdad? O cuando es revelación del Espíritu Santo, Dios quiere poner algo en tus manos, Dios quiere poner algo en tu corazón, Dios quiere cambiar tu vida. Y ¿cómo tenemos que hacer? ¿Ah? Podés empezar las diapositivas. Entonces, hay un legado. ¿Qué es un legado? El legado de la oración. Jesucristo se caracterizó, que es nuestro ejemplo a seguir, se caracterizó en todo el tiempo a estar orando. No sabemos qué él hacía en su niñez, en su adolescencia, sí sabemos que ahí por los 12 años se le escapó a su padre, estaba en el templo, enseñando las escrituras, hablando con una elocuencia sobrenatural. Sabemos que eso es lo único que cita la Biblia, pero cuando él comienza su ministerio, ese tiempo donde él está encendido por Dios, que bueno, que es bautizado en las aguas por Juan, recibe el Espíritu Santo, viene sobre él, comienza un ministerio de poder donde se manifiestan milagros, donde sea que él va. Todo el tiempo la Biblia cita que él se apartaba para orar, que él estaba orando continuamente. Y eso era lo que veían los discípulos. Veían que Jesús estaba todo el tiempo en esa intimidad con el Padre, y era Jesús, era el Hijo de Dios. Entonces, nosotros necesitamos aprender de lo que nos narra la Biblia que hacía Jesús. ¿Cómo voy a vivir mi cristianismo siguiendo a Jesucristo si no imito sus acciones, si no imito sus hábitos? Hay una cosa que es espiritual y hay otra cosa que es la voluntad humana sometida a lo espiritual. Y eso tiene que ver cuando decimos, bueno, necesito cambiar estos hábitos, hábitos saludables, hábitos que me van a acercar cada vez más al propósito divino. Uno de esos hábitos que caracterizó a Jesús es la oración. Entonces necesitamos disciplinarnos en eso. No es que voy a estar diciendo, Señor, quiero poder tener disciplina en la oración, quiero orar todo el tiempo y realmente, y va a acontecer. Tengo que someter mi carne, tengo que morir a mis deseos y anhelos en muchas ocasiones para decir, no, este tiempo no hago tal cosa, voy a dedicarlo a la oración. Me levanto en la mañana, lo dedico a la oración, no importa en qué momento. Si bien la Biblia habla de que las mañanas, esas primicias son ideales para la oración, pero cuando vamos a comenzar en este hábito, lo importante es que no pase un solo día en que no lo hagas. Eso es como meta. Yo me establezco esta meta. Yo agendo. Las cosas importantes se agendan. Cuando tenemos una cita con alguien, cuando tenemos una oportunidad laboral, cuando tenemos lo que sea, nosotros agendamos. Quiere decir que se agenda lo que es importante. ¿Por qué la oración no la agendamos? ¿Por qué no la planificamos? Siguiente diapositiva. Necesitamos tener esa capacidad de decir, bueno, mi tiempo yo abro esta agenda para buscar de Dios. Siguiente.
La oración fue mi arma secreta en el campo de batalla espiritual. A través de ella experimenté la victoria sobre la adicción y encontré mi propósito en Dios. Es el testimonio de Catherine Kuhlman, una mujer que es reconocida en el mundo espiritual, en el mundo de iglesia, no cristiano, como una mujer que Dios la usaba poderosamente. Ella en su congregación puso un enorme letrero luminoso que se viera de toda la ciudad que decía, la oración cambia las cosas. Entonces era porque ella sostenía, y sobre todo en ese momento donde no habían los medios de comunicación que hay ahora, los medios de transporte que hay ahora, ella lo que sentía la necesidad y la trascendencia, de la importancia, perdón, de que toda la ciudad, que toda la gente supiera que en ese lugar se manifestaba el poder de Dios, que en ese lugar Dios estaba, que en ese lugar podían ir a buscar de la presencia de Dios y lo iban a encontrar. Y eso me llamó la atención, me impactó, porque yo decía, eso es lo que necesitamos ser nosotros, cada uno de nosotros. Necesitamos ser ese lugar donde la gente que nos conoce y que ve nuestro testimonio pueda decir, sé dónde ir si tengo una necesidad. Te debe de haber pasado más de una vez que alguien se te acerca y dice, ¿podés orar por mí? Y no es cristiano, no está interesado en la iglesia, pero sabe que sos un referente como ayuda espiritual. Tengo una amiga que la quiero muchísima, a quien le compartí de Cristo cuando recién me convertí. Fue una experiencia maravillosa porque Dios me dio la estrategia. Queridos, busquen la estrategia en Dios para llegar a las demás, a las personas. Y Dios me mostró cómo tenía que hablar con ella y dejarle como tantas ganas de saber lo que me estaba pasando. Entonces yo le dije, le tengo que contar, no me dejes ir sin que cuando terminemos de hacer lo que tenemos que hacer, pregúntame. ¿Qué es lo que te pasó? Porque créeme que algo Dios hizo, no, mi vida cambió. Y le dije, yo no me acuerdo hoy porque fue hace más de 20 años atrás, pero me acuerdo que ella terminamos de charlar, terminamos de compartir juntas, comer, y antes de que yo me fuera, ella dijo, ¿qué era lo que me tenías que decir? ¿Qué era lo que me tenías que decir? Y ahí le abrí, o sea, la carta, ¿no? Le dije, mira, conocí a Jesús. Y para conocer a Jesús, lo único que tienes que decirle, Señor, entra en mi corazón. Es una oración que te abre una puerta para poder tener a Jesucristo en tu vida. Y créeme que estoy viviendo milagros desde que lo acepté en mi corazón. Y fue parafraseando, ¿no? Y ella quedó impactada. Ya hace poquito le costó, ¿no? Porque cada uno tiene sus procesos, pero hace poquito viene y me dice, te vas a quedar contenta, me dice, me estoy acercando a Dios. Entonces, la oración, y esa oración que uno hace de distintas maneras, esa oración que vos decís, Señor, cómo anhelo que la gente que amo te conozca, porque el día que te conozca, sus vidas van a ser cambiadas una vez, de una manera sobrenatural, como tú cambiaste mi vida, porque cuando amamos a la gente, cuando amamos a nuestros seres queridos, si para nosotros Jesús es lo más preciado que nos pasó en la vida, si realmente hemos experimentado milagros extraordinarios con Él, que nuestra vida fue sanada, porque yo sé dónde estaba cuando Dios me alcanzó. Yo sé lo que era cuando Dios, antes de conocer a Dios. Y ver cómo Él ha llenado mi vacío, cómo me ha dado esperanza, cómo ha nutrido mi alma, ya es más que suficiente para poder decirle a la gente que amo, mira, esta es la receta, aceptá a Jesús en tu corazón. Pero necesitamos orar, necesitamos tomar esa arma secreta, esa arma de guerra para vencer en el área espiritual.
en las batallas espirituales, ¿no? Por nuestra vida y por la vida de los demás. Es un legado extraordinario, es algo que Jesús nos heredó. Es esa enseñanza y ese hábito que va a ser un antes y un después de nuestra vida. ¿Qué es orar? Si alguno de ustedes me puede decir qué es orar, está ahí, perdón que se me cayó esto, en la diapositiva, pero si tú pudieras decir con tus palabras, ¿qué es orar? ¿Alguien quiere abrir un micrófono? Helen, Hola, sí, hola. orar es intentar esa comunicación, esa intimidad con Dios, Mm, es permitirle que, que el Espíritu Santo eh, te sorprenda mm, y, y tratar de clamar. Yo siempre digo orar en espíritu y en verdad, ¿no? amén. Eso digo, ¿cómo oro en espíritu y en verdad? O sea, no. Pero entiendo de que es eso, así como estás, sinceramente, Mm, con el corazón sincero, no tratar, porque a Dios no le puedes ocultar nada, mm, comunicarte con Él. amén. ¿Alguien más que quiera decir desde su experiencia personal qué es orar? Marianela, ¿puedo hablar? Delvis aparece acá, pero ahora justo te Sí. digo esto. Dale, sí. Escucha, eh, para mí es hablar con Dios, o sea, es el diálogo íntimo que yo tengo con Él y en el cual obviamente el Espíritu Santo también participa de todo eso y es el que te habla, el que te llena, el que te consuela, o sea, Mm, todo. mm, mm. Es el diálogo íntimo que vos tenés con Dios. Amén. Para mí es Tal cual. ¿Alguien gra- más? esa relación interpersonal podría ser también, ¿no? Que tenemos en Mm. contacto directo con el Señor. Amén, amén. Hay una cosa que decías, hermana, de orar en espíritu y en verdad. Y vamos a adelantar un poquito lo que después va a venir, pero cuando oro en espíritu y en verdad es porque estoy orando en comunión con el Espíritu Santo y en verdad conforme la palabra es la verdad. Entonces, conforme el Espíritu me está guiando y conforme la palabra de Dios, que la clase que viene vamos a ver que eso tiene que ver con la legalidad en la oración, porque cómo hago que mi oración sea efectiva. Pero es un poco lo que decíamos, ¿no? Esa comunión, esa intimidad, ese tiempo donde le permito a Dios manifestarse en mi vida, donde yo también le comunico lo que siento, lo que pienso, sin máscaras, ¿no? Y una cosa que me encantó es, dice, Él nos visita en la individualidad. Hay visitaciones del Espíritu Santo que te hace a ti personalmente. Uno se congrega, tiene tiempos de oración en colectivo, pero es ese tiempo donde se desarrolla, como decía Natalia, esa relación interpersonal, donde Dios... tú le hablas a Dios, donde tú te comunicas con Él, donde tú te expresas a Él de corazón abierto, porque a Dios no le podemos ocultar a nada, pero también permites a Dios hablarte a ti. Permites que en ese momento donde el Espíritu Santo se está manifestando y se revela a Dios en tu vida, también se revela tu corazón. ¿Qué es lo que hay? Porque en realidad la oración, si bien es algo que Dios anhela de nosotros, ese tiempo donde te lo buscas, donde tienes comunión con Él, por supuesto que lo anhela, es más bien para ti que para Él. Porque en medio de la oración yo empiezo a conocer mi corazón. David lo hacía muy a menudo. Muchas veces estaba en una montaña rusa emocional, enojado, con ira, ¿no? Y empezaba sus oraciones en los salmos manifestando lo que había en su corazón. Pero decía él mismo, pero en la presencia de Dios empezaba su corazón a cambiar. En el santuario
empezaba su corazón a ser moldeado y empezaba a darse cuenta de lo que era tener la presencia de Dios en su vida, de lo favorecido que era, de lo privilegiado que era, de cómo Dios estaba con él. Y eso nos pasa en medio de la oración. Dios revela tu corazón, Dios cambia tu corazón. Mira, es imposible que tú estés enojado con alguien y estés orando y puedas seguir enojado con esa persona. Tú empiezas a bendecirlo, porque es lo que produce el poder de la oración. Dice, es el pulso espiritual del creyente según Riley, un pastor del siglo XVIII, XIX. Él decía, es el pulso espiritual. Si tú hicieras ¿no? Te tocaras el pulso, que uno siente en el pulso. Yo no soy médica, creo que le estoy dando justito donde va, pero, o acá muchas veces, ¿no? Y sientes el pulso, el latido del corazón, y eso significa que tú estás vivo. Si te late el corazón es porque estás vivo. Esto está diciendo este pastor, ¿no? La oración es el pulso espiritual. Si tú no oras, tú mueres. Mueres espiritualmente. El enemigo también, o sea, sabemos que no solo te mata espiritualmente, también te mata físicamente. Así, en un proceso de corrosión, ¿no? Comienza a corromper tu alma, comienza a secar tu alma hasta que tu propio cuerpo empieza a dar señales, ¿no? Somatizar y uno se enferma y bueno, por eso necesitamos la oración es vida y fuimos creados para estar conectados con Dios. Necesitamos a Dios porque Él es fuente de gracia, de poder, Él es aliento. Yo escuchaba en algún momento algo que decía, es más necesario que el oxígeno. Si yo estoy sin oxígeno, también, otra necesidad básica del ser humano, te mueres. Entonces necesitamos estar conectados a Dios, Él es nuestro oxígeno y es en su presencia que Él se va a revelar. Mirá qué importante lo que decía acá en Mateos 12, 28, 30. Decía, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y bueno, ahora ya estás viendo la pantalla, pero si somos sinceros, si te hubiese hecho la pregunta antes, ¿cuál es el primer mandamiento? Si me lo hubiesen hecho a mí, yo lo hubiese dicho de memoria. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, ¿sí? ¿Cierto? Levanta la mano a los que están de acuerdo. ¿Cuál es el primer mandamiento que desde siempre nos enseñaron? Pero la escritura no dice eso. La escritura dice, Jesús les respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Este es el primer mandamiento. ¿Dónde comienza a decir la escritura que es el primer mandamiento? Oye Israel. Oye, porque si necesitamos estar conectados con Dios, decimos que amamos a Dios, que estamos porque hemos tenido revelación de su amor y le amamos. ¿Cómo le amamos si no le escuchamos? Tenemos que escucharle. ¿No? Es una referencia de que realmente tú le amas. Cuando tú tienes una relación en tu matrimonio, tu familia, si tú no los escuchas, ¿cómo vas a saber lo que ellos piensan, lo que ellos sienten? Podemos decir, amo a mi familia, pero no tengo nunca tiempo de calidad con ellos, nunca les escucho, no sé qué les gusta. Nos pasa mucho en este tiempo. Y es una de las cosas que se habla a nivel general, tiempo de calidad con la familia, tiempo de calidad con la persona que amas, escucharlas, saber lo que piensan, saber lo que les gusta, compartir. Entonces lo mismo nos pasa con Dios. Y oye Israel, oye Israel. Entonces necesitamos en este tiempo escuchar intencionalmente la voz de Dios, intencionalmente. Si no permanecemos en la oración, vamos a permanecer en la tentación.
Jesús mismo lo dijo a los discípulos cuando él estaba allí en Getsemaní y estaba por vivir los momentos más fuertes de su vida y le pidió a los discípulos, velad y orad. Y ellos, ¿no? Sabemos por la escritura que decía que se durmieron, ¿no? Y la escritura dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Si yo no tengo tiempo en la presencia de Dios, si yo no estoy orando a Dios, seguramente lo que va a regir mi vida, lo que va a ser característico en mi vida va a ser la tentación. Voy a estar todo el tiempo cayendo. Entonces, para no caer en tentación, velad, orad, necesitamos comunión con Dios constantemente para ser fortalecidos y no ser el blanco fácil del enemigo. Por eso vieron que en la diapositiva anterior había incluso un arco de, ¿no? ¿Cómo es que se dice? El símbolo de, ¿no? Donde tiro la flecha. Porque para alcanzar bien el objetivo, ¿no? Tengo que orar. ¿Cómo quiero vivir mi cristianismo efectivamente? Tengo que orar. ¿Sí? Siguiente. Max Lucado expresó alguna vez, todos conocemos Max Lucado, un escritor muy reconocido, nuestras oraciones pueden ser incómodas, nuestros intentos pueden ser débiles. El poder de la oración está en quien la escucha, y no en quien la dice. Nuestras oraciones sí marcan la diferencia. Y esto me sorprendió. No quiere decir esto que está bien si orás o no orás, no. Lo que acá quiere decir es que no importa cómo lo estés haciendo, mientras tú lo estés intentando con todo tu corazón. Capaz que uno no sabe orar. Yo me acuerdo cuando comencé el discipulado, y nunca voy a olvidar ese profesor que tenía, ese maestro de discipulado, porque me empujó a orar. Yo estaba insegura, con miedo, y él me mandó así, y no, y uno dice, ay, qué fuerte, ¿cómo no me va a exponer? ¿No? Y a veces se hace tanta cosa, pero muchas veces esos empujones es como que te ayudan a empezar a caminar en algo que no te atrevías. Entonces me acuerdo que era nuevita en el Evangelio y él me decía, orá. Y yo pensaba, sí, Señor, y bueno, y con cada pausa en mi oración, y ya no sabía qué decir, porque estaba aprendiendo, es como el bebé cuando empieza a caminar, cae y se levanta, cae y se levanta, se arrastra, se agarra de las cosas, pero es así, pero necesitamos hacerlo con todo el corazón. Y no esos intentos, dice, por más que sean débiles, lo que acá importa es que sí marca la diferencia. Dios las escucha y el poder está en Él, no en mí. Entonces sé que de alguna manera Dios va a ver tu corazón, va a ver ese anhelo de que Él se manifiesta en tu vida, y algo va a pasar. Lo sobrenatural se va a manifestar. Amén. Jesús, como decía al comienzo, tenía el hábito de orar al Padre todos los días. Mira, capaz que vos decís, me cuesta, cuando quise acordar pasó el día. Y otra vez, Señor, y te genera una frustración eso. Yo lo viví. Creo que todos lo vivimos, porque como sabemos que el enemigo lo que quiere justamente es frustrar todos tus encuentros con el Señor, sabes que hay una lucha espiritual para que tú logres este hábito, no solo lograr el hábito, sino hacerlo de la manera que a Dios se le agrada, ¿no? Orar como Jesús oraba, con esa eficacia. Entonces, lo que importa acá es insistir, ¿no? Bueno, hoy no pude, lo hago mañana, busco alianza con alguien, oro en dupla, le mando una oración a alguien, veo la manera para que todos los días concrete esta meta. Señor, estuve contigo, lo hice. Hasta que uno logre ese tiempo para también escuchar al Señor. Como decía antes, capaz que muchas veces
Muchas veces me quedé dormido, dice, en una silla. Capaz que muchas veces te vas a quedar dormido, pero si queremos oír la voz del Padre, tenemos que adiestrar el oído, tenemos que callar y escuchar en su presencia. Entonces, Jesús buscaba al Padre todos los días y de esta manera podía escuchar su voz y hacer su voluntad. Y él lo testifica en Juan 12:49. Dice, quien me envió me ha ordenado qué decir y cómo decirlo. Qué decir y cómo decirlo. Era específica la voz del Padre sobre Jesús. Y Jesús se sometía a la voz del Padre. Y hoy sabemos que el Espíritu Santo hace lo mismo, que el Espíritu oye al Padre y al Hijo lo que se habla y lo muestra, te lo muestra a ti, lo pone en tu corazón, lo pone en tu mente, te dice qué hacer. Entonces, sigamos el ejemplo de Jesús y busquemos oír la voz de Dios, la cual siempre debe estar alineada a su palabra, ¿no? Esa oración que decía la hermana, ¿cómo oro en espíritu y en verdad? Siempre alineada a la verdad de Dios, siempre a través del Espíritu Santo. Y ahí es donde se manifiesta la unción, ahí es donde vamos a experimentar los milagros que Jesús experimentó. Siguiente. ¿Por qué Jesús, quiero decirles esto, por qué Jesús experimentó milagros constantemente? Porque oró siguiendo la guía clara de la voz del Padre. Él hacía lo que el Padre le decía, entonces el Padre le respaldaba en milagros, ¿no? Y esto es lo que nos dejó, ese es el legado. Hoy, como Él fue glorificado al morir en la cruz, ¿no? Entonces, hoy, a través del Espíritu Santo, Jesús glorifica al Padre, el Espíritu Santo glorifica a Jesús, ¿sí? Entonces nosotros hoy podemos hacer lo mismo, guiados por el Espíritu Santo, orar y ser respaldados por los milagros, orar en el nombre de Jesús. En Lucas 11, del 1 al 3, no sé, ahí se me chispoteó el 6, dice, comienza diciendo, aconteció que Jesús estaba orando en un lugar, porque a veces decimos, no, porque siempre Jesús se alejaba para orar. Acá dice en un lugar. Y cuando terminó, uno de los discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Siguiente. Entonces, ¿por qué los discípulos le pidieron a Jesús, enséñanos a orar? Porque veían que Jesús era alguien que podía enseñarles, alguien que con su propio ejemplo demostraba el poder de la oración. Él oraba y sanaba enfermos, él oraba, liberaba demonios, no, a los oprimidos, él oraba y sucedían cosas. Entonces su oración era eficaz, era efectiva, no era puntual, no era aleatorio, que a veces sí, que a veces no, que es lo que nos pasa a nosotros, seamos sinceros. Yo analizo mi cristianismo y le digo, Señor, antes de ayer yo estaba quebrantada en la presencia de Dios y le decía, Señor, quiero eso, que si eres tú el que pone la oración, el clamor, tienen que haber milagros. Si es en tu palabra es boca tuya. O sea, yo no estoy repitiendo de mis propias palabras, no hay poder en mis palabras. Es la palabra de Dios a través de mi boca. Entonces, si la palabra de Dios tiene que producirse el milagro. Entonces, ayúdame a que mi mente limitada, o sea, se expanda. Si hay algo en mi mente que está obstaculizando el poder de tu presencia, ¿no? Porque la palabra es eficaz, la palabra es poderosa, o sea, no es un tema de Dios, es un tema mío. Es algo que todavía yo no logro, hay falta de libertad en áreas en mi vida que yo no logro porque lo vi, grandes hombres de fe, también Dios los usa
Catherine Kuhlman, es maravilloso lo que Dios hizo a través de ella. Lean sus libros, les recomiendo de corazón. Era milagro tras milagro. Y ella decía, algo que Cash Luna repitió, hace poquito también lo escuché, y ella decía, yo no hago los milagros. Lo único que hago es estar con el oído abierto, alineado al Espíritu Santo, que es el que me dice lo que Él está haciendo. Él está sanando y Él me lo dice. Y Él ya decía, hay alguien aquí que está siendo sanada de cáncer ahora. Pero no era que una cosa de ella, era el Espíritu Santo que se lo decía. Y eso es lo que tenemos que trabajar nosotros en esto de la oración. Cómo orar adiestrando nuestro oído a la voz de Dios, para que no solo en la intimidad, sino también cuando estemos orando por otros, cuando veamos el mover de Dios, que el Espíritu Santo, oírlo y poder decir, acá hay alguien que está siendo libertado ahora de tal opresión. Amén. La oración eficaz es la oración de Jesús, una oración que lleva dunamis, es decir, poder para hacer aquello que fue propuesto. Lo propusiste en comunión con el Espíritu Santo. No es que a mí se me antojó, el Espíritu Santo me muestra. Lo propongo, hago una solicitud delante del Padre en el nombre de Jesús. Tiene que manifestarse el poder de Dios. Si hay algo que no está, ¿no? Tenemos que analizar nuestro Señor, ayúdanos, humillarnos en la presencia de Dios. Señor, muéstranos qué es lo que está impidiendo que mi oración sea eficaz. Señor, ayúdame, y seguramente yo creo realmente que la respuesta es menguar nosotros, para que sea Él. Todavía tomamos el control demasiado de las cosas, no soltamos el control. Y ahí es donde vemos la ineficacia de nuestras oraciones muchas veces. Entonces, la oración eficaz es la oración, dice Santiago, que puede mucho. Y en otra versión me encantó esto, dice la oración eficaz es la oración del que está bien con Dios. ¿Y quién está bien con Dios? Siguiente. La escritura dice, en Isaías 1:15, dice, cuando levanten las manos para orar, no miraré, aunque hagan muchas Comida oraciones, sana, no escucharé, vegetariano, todo. porque tienen las manos cubiertas con la sangre de víctimas inocentes. Lávense y quédense limpios. Dice, cuando levanten las manos para orar, no miraré. Aunque hagan muchas oraciones, nos podemos matar. Eso es cuando sentimos que nada pasa, y a veces nos pasa a nosotros que estamos en la gracia, imagínense bajo la ley. No miraré, aunque hagan muchas oraciones, no escucharé, porque sus manos están cubiertas de sangre. Lo maravilloso del tiempo que nosotros vivimos, queridos, es que no estamos bajo la ley. En la ley, no es mala la ley. Saquemos una idea de la mente que no está correcta. La ley no es mala. Acuérdense que la ley fue dada al pueblo de Dios para que el pueblo de Dios pudiera tener una relación con Dios. Si fue dada para que el pueblo tuviera comunión con Dios, no es malo. Si fue dado por Dios, no es malo. Jesucristo vino no a derogar la ley, vino a cumplirla. Hay conceptos que a veces nos pueden llegar a perjudicar después en nuestras concepciones hoy de la gracia. No es malo lo que Dios hizo ayer, es mejor lo que hizo hoy. Pero para hacer lo que hizo hoy era necesario ayer. Es decir, la ley era necesaria para que el Hijo de Dios viniera, la pudiera cumplir y hoy nosotros estuviéramos bajo la dispensación de la gracia. David decía, yo amo tu ley.
Y él decía, medito día a día en ella. Y decía cómo la ley le mostraba las estrategias para vencer al enemigo. Eso quiere decir que Dios le hablaba a David a través de la ley. Lo que nosotros tenemos que concentrarnos y enfocarnos es que no que la ley era mala, sino que la gracia es mejor. Que hoy a través de Jesús se cumplió la ley. Yo cumplo la ley a través de Jesús. Tú cumples la ley a través de Jesús. Sin Jesús es imposible. En Jesús se resumió la ley. ¿Entienden? Lo vamos a ver mejor en la lección que viene. Pero lo importante acá es que en la ley sí las cosas eran diferentes. El hombre tenía que presentarse ante Dios santificado, o sea, purificado, para que Dios oyera. Se levantaba un muro que era por causa del pecado y la iniquidad. Y Dios, si bien Él quería salvar, Él quería hablar, Él quería bendecir, el muro del pecado no le permitía a Dios obrar, ¿no? Lo limitaba. Entonces, hoy uno dice, hoy es igual, el pecado te separa de Dios. Sí, pero tenés a Jesús. Jesús convirtió el muro que se levantaba entre el hombre y Dios, que era ese muro del pecado, convirtió el muro en un puente. Y hoy, por la gracia de Jesucristo, somos nosotros justificados. Eso quiere decir, si este soy yo, no, perdón, este té, dijo del sobrecito té, representa mi vida. Esto representa a Jesucristo. Esto quiere decir ser justificados. El Padre ya no me ve a mí, ve a Jesucristo. Eso es fuimos declarados por la obra redentora de la cruz, declarados inocentes, porque Él tomó nuestras culpas, nuestros delitos, Él los crucificó en la cruz. Por causa de su obra, nosotros somos declarados justos, justificados. Entonces, somos justificados por medio de ¿qué? De la fe. Si yo no tengo fe, no soy justificado. ¿Qué es lo que pasa con el pueblo judío que no acepta a Jesucristo? Sigue viviendo la ley. ¿Puedo decir que van a ser salvos o no van a ser salvos? Y pasa que no van a cumplir la ley en su totalidad. No me voy a meter en ese debate. Pero si no logran cumplir la ley, ahora, es como que te digan, tenés el camino corto y querés elegir el largo, que no vas a lograr el objetivo, no vas a llegar por ese camino. Te lo está advirtiendo la misma palabra. Ve por el camino corto. O sea, Jesús ya lo hizo todo en la cruz. Entonces, aceptalo en tu corazón, tenelo presente en tu vida, escuchar sus mandamientos, oír su voz, hacer que tu vida esté alineada a sus consejos y vas a ver lo sobrenatural. Es por medio de Él, mediante la fe, tenemos acceso a la gracia. Hoy yo pensaba, la otra vez estaba en la cocina, de repente el Espíritu Santo empezó a ministrar y me mostró un rostro con la boca tapada. Y Dios me mostraba eso. Nosotros podemos hablar al Padre y el Padre nos escucha. El Dios de la creación, el Señor del Señores, el Omnipotente, oye nuestra voz. Es horrible que no poder hablar. Es horrible no poder expresarte. Entonces muchas veces pasan situaciones cotidianas donde la gente dice que hablo, voy a ser la voz de estos inocentes, ¿cierto? Hemos escuchado. Jesús es la voz para nosotros. A través de Él tenemos libre acceso al Padre. Somos oídos. Él inclina su oído para escuchar nuestra voz. Nosotros, simples mortales, podemos acceder al trono de la gracia. ¿Saben a cuánto estamos del trono de Dios? Si alguien lo sabe, lo puede decir. A una oración. A una oración. ¿A qué distancia estás del trono de Dios? A una oración. Es ese tiempo donde vas a hablar con Dios, donde vas a escucharle.
ese tiempo donde tenés acceso directo a Dios. Entonces tenemos que gozarnos en esto, tenemos que deleitarnos en esto. Yo me quebrantaba porque decía, Señor, no tenemos la boca tapada, no estamos impedidos de buscarte, de hablarte, de clamar a ti, de rogarte. Y es un privilegio extraordinario, porque ¿qué somos nosotros? ¿Quién gobierna nuestra relación de oración con Dios? ¿Lo gobierna la ley o lo gobierna la gracia? ¿Qué quiere decir esto? Pudiendo vivir la gracia, pudiendo acceder al trono de Dios, pudiendo hablar libremente con Dios, ¿me estoy llenando de legalismo? Mi corazón, estoy teniendo un tipo de relación con Dios, oración religiosa, repetitiva, en muchos casos vacía, ostentosa, o estoy teniendo una oración donde soy libre de hablar con Jesús, donde a través de Jesús puedo acceder a la presencia de Dios, del Padre, ¿no? Entonces, ¿cómo están siendo mis oraciones? Entonces, podemos hacer un cambio ahí, podemos identificarnos. A mí me ha pasado, por eso sé que les pasa, no es, ay, son cosas que ustedes viven, yo no vivo, estoy a otro nivel, nada que ver. A mí me pasa cuando yo estoy llena de mucho estrés o muchas tareas o muchas cosas, yo me doy cuenta que mi oración está siendo vacía, que estoy orando porque tengo que orar. Y ahí es donde nosotros necesitamos hacer un clean, cambiar y decir, no, es la presencia de Dios. O las veces que lo dejamos al Espíritu Santo esperando y directamente lo pasamos de largo. Hoy no oré. Sentí el Espíritu Santo que me estaba llamando y lo dejé. No porque tengo tal cosa, porque tengo tal otra, porque... Y siempre hay excusas. Entonces, ¿cómo está haciendo mi oración? ¿La está gobernando? ¿Qué tipo de relación que tengo con Dios? ¿Se entiende esto? Sigue. Jesús, los discípulos le piden al Padre que les enseñe, perdón, a Jesús que les enseñe a orar y él comienza rompiendo todas las estructuras. Cuando realmente empecemos a dejar que Jesús nos enseñe a orar, lo primero que va a hacer es romper estructuras. Van a caer paradigmas. Acuérdense que los discípulos estaban bajo la ley y estaban en el judaísmo. Y Jesús de repente les empieza diciendo, cuando quieran orar, oren así, Padre nuestro que está. ¿Quién es el Padre nuestro? La ley, perdón, el judaísmo no tenía ese tipo de relación con Dios. ¿Sí? Entonces era como, Padre nuestro. Y es que Jesús estaba revelando ahí mismo la paternidad de Dios. Entonces los discípulos ahora, su oración ya de antemano iba a cambiar. ¿A quién se iban a dirigir? Creador, Elohim, Yahvé. Ahora era Padre nuestro. Y eso a nosotros también nos trae una revelación hoy, porque es la identidad, lo primero que habla en el Padre Nuestro, la identidad. Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Entonces, vayamos a su presencia diciendo con confianza, Padre nuestro, Abba Padre, Padre nuestro. Esa revelación fue cautivadora, es en nuestra vida. Yo me acuerdo cuando Dios empezó a trabajar en mí su paternidad, fue impresionante porque yo no tuve un referente paterno terrenal o sea, había muchos vacíos. Y cuando conocer a Dios como Padre me costó muchísimo. Entonces yo le decía, Señor, me acuerdo cuando leí El abrazo del Padre de Danilo Montero, si ustedes pueden, accedan a ese libro, El abrazo del Padre. Fue sanador para mi vida.
fue realmente sanador. Conocer a Dios como Padre. Entonces los discípulos ahora tenían esa revelación. Dios es Padre. Amén. Siguiente. Después dice, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado, dale el honor, dale la gloria a Él. Santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad, venga tu reino. Y eso lo vamos a hablar la clase que viene, pero es impactante lo que hay ahí, un misterio que hay ahí. Danos el pan de hoy, de cada día. Y cuando habla del pan de cada día, en esta oportunidad quiero hablarte, concentrarnos acá. Es como que nos vamos a saltear un poquito, pero la clase que viene vamos a hablar de ahí, de eso que les decía, de venga tu reino, que es venga tu reino. Pero el pan de cada día, nosotros muchas veces nos limitamos a considerar que el pan de cada día es el pan que Dios pone hoy en mi mesa. Y si bien es cierto que en el desierto, allá con el pueblo de Israel, Dios le suministró al pueblo el maná de cada día. Y eso lo tenemos claro, el maná de cada día era de cada día. Y no podían recoger para más porque se deterioraba, era para el día, ¿sí? ¿Me siguen? Entonces, hay toda una enseñanza extraordinaria ahí también, pero queda para otra vez. Ahora, el Padre nuestro te está diciendo, el pan de cada día danos hoy. Y cuando entendemos que el pan, como Juan 6:35 dice, Jesús es el pan de vida y Él te sacia, ¿no?, de bien, o sea, Él es el pan de vida. Tenemos que entender que hoy el pan de vida no solo es el alimento físico, sino que es el alimento espiritual. Él es el pan de vida, que dice la Escritura que sacia el hambre. Él es el pan de vida. Tenemos a Jesús, tenemos el pan. El pan nos alimenta, nos nutre. Toda necesidad es satisfecha en Jesucristo. Ese es el poder del intercambio divino a la cruz. Y eso es irrefutable. Es la obra perfecta, donde Jesucristo murió en la cruz de Calvario, crucificó toda enfermedad, pero también todo lo que necesita, o sea, toda deficiencia, toda falta, como se diría, la pobreza, toda escasez fue crucificada también en la cruz, para que a través de Él hoy tuviéramos abundancia, para que a través de Él hoy fuéramos saciados en todas las áreas de nuestra vida. Amén. Si lo tenemos a Jesús, lo tenemos todo. Entonces, el pan de cada día, danos hoy. Cuando hoy nosotros, desde la gracia, ¿no? Hoy oramos esto, estamos orando eso. Jesús, nuestro pan de vida. Amén. Siguiente. Y esta es la tarea que te voy a animar a que en esta semana hagas. Agenda tiempo de calidad con Dios. Agenda tiempo para orar, pero para escuchar. Acá está la parte difícil de la tarea, escuchar. Capaz que tú me dices, yo ya lo hago, Marianela, ya lo hago, Dios ha tratado conmigo todo esto, lo tengo súper claro, pero lo bueno de esto, que yo también estoy entendiendo lo que Dios está haciendo a través de este curso, no solo nos está enseñando a orar, sino también nos está potenciando. Entonces, acá va la visión, que la iglesia que ora es una iglesia en avivamiento. Si estamos todos orando, todos conectados al unísono, Dios va a hacer algo maravilloso, tremendo, extraordinario. Hay poder en la oración en acuerdo. Y esto, además de ser enseñados por el Espíritu Santo a cómo orar, esa oración eficaz, esa oración que produce resultados, estamos uniéndonos
Y esto es poderoso, esto es glorioso. Y acá en este grupo, perdónenme que hago la cosa, tenía que haber empezado por la bienvenida. Bienvenidos a cada uno de ustedes porque hay gente de todas partes. Hay gente de Argentina, hay gente de Brasil, hay gente de Colombia, de Venezuela, de España que hoy no pudo estar. Hay gente de muchas partes, de Chile, gente bueno, de distintas partes del interior de Uruguay. Wow, no estamos metidos en algo que solo yo me voy a edificar. Estamos metiéndonos acá en algo que va a ser explosivo en el mundo espiritual. Y Dios lo va a hacer con la iglesia. Por eso, queridos, yo les animo a que este tiempo lo meditemos en la presencia de Dios, lo reflexionemos y que hagamos el devocional. Yo voy a poner la guía de oración en la mañana, tal vez la pongo hoy de noche para que mañana ya empecemos todos juntos. Y la guía de oración con los distintos motivos de oración todos los días, todos los días, todos los días. Sé que esto va a ser algo que va a disparar nuestra mente. Estoy segura. Ayer hemos tenido en la presencialidad momentos de tremendo impacto, o sea, Dios ha hecho como ha querido. Y ya hoy me cayeron testimonios de sanidad y sé que hay más testimonios. Entonces, lo que vamos a hacer en el grupo, que estamos haciendo la presencialidad, es llevar nuestras peticiones de oración escritas y estamos colocando en distintos buzones y estamos orando y orando por todo eso. Lo que vamos a hacer aquí en este grupo es que ustedes pongan las peticiones de oración en el grupo. Y si ustedes no quieren exponerse, que tienen totalmente libertad, porque capaz que están pasando por algo muy difícil y quieren solo pasármelo a mí, no hay problema. O quieren buscar la manera, solo digan, necesito oración. Esto no se trata de que tengas que decir lo que te pasa, porque a veces es delicado lo que nos pasa, pero sí que estemos unidos, en comunión, en alianza, orando unos por otros, conectados con lo que Dios está haciendo. Y sé que nos vamos a sorprender. Hay poder en la oración. Amén. ¿Quieren alguno de ustedes hacer algún comentario, alguna acotación? Tenemos unos 10 minutitos más. ¿Alguien que quiera hablar? Adelante. ¿Quedó claro todo? ¿Sí? ¿No hay dudas? ¿Manitos? Bien. Entonces, ¿les parece que oremos? Nati, ¿querés hacer algún comentario? No, que es tal cual. Me venía como que a la mente este versículo que dice sobre llevar los unos, en esto último que tú decías, las cargas de los otros. Y en algo que hemos compartido también en el discipulado, eh, del compromiso de orar unos por otros, de la responsabilidad que tenemos cuando le decimos a alguien, voy a orar por ti, porque eso es importante. Si lo digo, tengo que cumplirlo. No solamente cumplirlo Amén, delante de Dios, sino cumplirlo con la persona que está pidiendo. O de nosotros cuando nos acercamos a alguien a pedirle oración, sepamos a amén. quién pedirle oración. Sepamos que esa persona realmente Sabiduría. sabiduría y discernimiento en la hora de pedir. Y a veces Mm, uno cree que no es importante lo que le pasa y que no es importante pasar al altar. A mí me ha pasado muchas veces una vergüenza terrible. Digo, ¿cómo puede ser que yo tenga que pasar y estar expuesta? No, poner nuestros ojos delante de Dios y saber que Dios nos pone a nuestro lado y que Dios nos va a hablar también a través de esa persona. Que Dios puede como que esa- recibir esa petición que a nosotros nos cuesta muchísimo soltarla, que Dios puede tener una palabra específica para nosotros. Entonces, ese compromiso puntual de orar por otros cuando alguien se acerca y de nosotros también ponernos delante de la presencia del Señor buscando la ayuda de otro, porque es también como tú decías, Marianela, muchas veces el, el afán del día o estar ajetreados o estar desanimados, porque el enemigo sabe mm, dónde, ¿no? Entonces, tal cual que cuando sí. nos sentimos desanimados, necesitamos amigos, hermanos que sean vitaminas espirituales para nosotros. Entonces, eso es importante
hacerlo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Estás viviendo un ataque del enemigo, el plan estratégico es rodearte de gente de oración y de fe. Gente que te hable fe, no que te diga lo que ya estás viendo, lo que todo el mundo te está diciendo en las estadísticas, tenés un diagnóstico de enfermedad, ya te están diciendo cuál es la imposibilidad, pero necesitas vos como hijo de Dios hablar lo que es posible en Dios. Entonces me rodeo, esto es un tips para tenerlo en cuenta, yo lo hago, me rodeo de gente de fe. Me rodeo de gente de fe y soy sensible al Espíritu Santo. Si tengo que pasar al altar a pedir oración, paso. Si puedo decir lo que me está pasando, lo digo. Si no tengo, no es necesidad, no lo digo. O sea, porque no es cuestión de que vos digas, es como decías Nati, sabiduría con quién compartir, cuida tu corazón, porque nos pasa mucho en la iglesia. La iglesia es un lugar donde todos estamos buscando a Dios, pero hay de todo. ¿Ah? Hay de todo. Entonces, uno puede decir, no, yo tengo que contar, yo tengo que decir que nos pasa mucho, y sabrás tú, Nati, mejor que yo que sos psicóloga, nos pasa mucho que cuando tenemos el corazón dañado, necesitamos hablar, 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 y le contamos a uno, le contamos a otro, le contamos a otro, le contamos a otro, porque creemos que es la forma de nosotros sanar el corazón, es en la cena, ¿no? Entonces muchas veces caemos en eso, que no es sabio. Vayamos a la gente que tenemos que ir con sabiduría. Si busco la voz de Dios, voy a saber a quién pedir consejo. Y cuando tengo que decir, Señor, heme aquí, necesito oración, yo voy a decir lo que me pasa, porque a veces son cosas muy delicadas, personales. Y bueno, hacelo. Ahora, si no, tranqui. Es lo que digo, pedí oración. Aquel que ama va a orar por ti. Aquel que te ama va a orar por ti. No te voy a estar preguntando, ¿qué te pasa? No, te veo así, porque no, tenemos que cortar con ese, de alguna manera, sin que se malinterprete, ¿no? Como ese chusmerío santo, ¿no? Ay, ¿qué le pasa? Oh, ¿qué? Ay, vamos a orar. No, a veces no tenés que saber qué le pasa a la otra persona, pero si el Espíritu Santo te está mostrando que esa persona algo le pasa, el amor de Dios cubre. Entonces voy a orar, aunque la persona no sienta confianza todavía a decirme qué le pasa. Voy a orar. Es dar de lo que recibo, es dar. Es como una fuente inagotable. Yo tengo acceso libre. Oro por ti, oro por el otro. No, porque es un regalo. Y vaya si es un regalo de poder y significancia, orar por otros. Entonces, eso de no, de dejar a Dios manifestarse en tu vida a través del poder de la oración. Déjate guiar hacia quién tenés que buscar como alianza para orar, porque por supuesto que lo dice la Escritura, donde hay dos o más, ¿no? Entonces, en mi nombre. Entonces, sabemos que lo que pidamos va a ser hecho. Hay poder en la unidad. Entonces, sí es necesario, pero manejarlo con sabiduría y no limitarse. Si vos decís, ay, por vergüenza, por esto, no, que sean motivos que realmente vos diga, me reservo mis cosas y está bien, pero buscar ayuda. ¿No? Porque no podemos estar con esa desconfianza que no nos permita abrir nunca el corazón porque ya fuimos dañados. Entonces, eso también hay que tener cuidado con eso, ¿no? Eso cada uno de ustedes en su relación personal lo sabe, pero es importante de repente hablarlo para salir de ese, ¿no? Solo yo y contra el mundo, no, necesitamos unos de otros. Por eso está la iglesia, por eso está la familia de fe, ¿ah? Y bueno, y vamos a orar ahora. ¿Qué les parece? Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias. 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 Gracias, Señor. Porque sabemos que tu presencia es la que nos ha convocado en este tiempo. Señor, gracias. Porque sabemos que es tu Espíritu Santo que nos está conectando con este propósito.
Sabemos, Señor, que tú tienes planes de bienestar, planes extraordinarios para nuestra vida. Señor, que este curso no es un curso más. Que, Señor, acá hay palabra, revelación, que tú nos quieres hablar, que desde que dispusimos el corazón para decirte, Jesús, enséñanos a orar, tú ya nos estás ministrando, tú ya estás haciendo algo en nuestras vidas. Señor, por eso, Señor, como grupo te ponemos delante. Señor, declaramos que ordenamos nuestras prioridades. Declaramos, Señor, que buscamos tu reino y tu justicia. Que, Señor, tú tienes el primer lugar en nuestras vidas. Que buscamos ese tiempo de comunión donde te expresamos nuestro corazón, lo que hay en nosotros, pero también donde escuchamos tu voz. Oye Israel, Señor, nos ponemos en acuerdo para declarar, Señor, que nuestros oídos son abiertos, que oímos tu voz, que somos sensibilizados ante tu voz. Señor, las ovejas reconocen la voz del pastor y en este tiempo queremos adiestrarnos a oír tu voz. Que, Señor, tu voz sea clara en nuestras vidas. Que podamos, Señor, someternos a tu voluntad. Que podamos, Señor, ser guiados por tu palabra, palabra de vida, palabra que sacia todo bien, palabra que cambia, palabra que transforma, palabra que nos lleva, Señor, a alcanzar promesas en ti. Gracias. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos. Tú les conoces mejor que nadie, Señor. Tú sabes lo que ellos necesitan. Tú sabes cuál es el anhelo profundo de sus corazones. Y, Señor, en este tiempo declaro, Señor, revelación clara del Espíritu Santo. Que tú hagas un milagro, primeramente en nuestras mentes, para, Señor, traer libertad sobre nuestras mentes, para, Señor, quitar todo paradigma contrario a la Escritura, para, Señor, cancelar todo plan del enemigo, toda mentira diabólica, todo engaño en nuestras mentes, y que sea la verdad de Cristo establecida en ella, y que podemos, alineados a tu palabra, comenzar a orar con eficacia, esa oración que tiene resultado, esa oración que como tú, Jesús, hacías y producía milagros, esa oración que era clara y efectiva delante del trono de Dios. Señor, gracias, 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 porque en este tiempo decidimos humillarnos, decidimos abrir nuestro corazón y primeramente en esta primera etapa dejar que tu Espíritu Santo haga milagro en nuestro corazón, sane, restaure. Señor, creemos en el poder de la cruz y sabemos que hace 2000 años en la cruz del Calvario fue crucificada toda enfermedad. Querido, escucha esto. Todo dolor, toda agonía, todo trauma, toda inseguridad, todo lo que tú estés viviendo ahora que impide a Dios manifestarse, que se levanta como obstáculo, todo pecado ya fue crucificado en la cruz. Y escúchame esto, Jesús cargó con tu dolor. Jesús cargó con tu trauma. Jesús cargó con eso con esa traición. Jesús la cargó en su cuerpo hace 2000 años atrás. Este es el misterio poderoso de la palabra, de las escrituras, de la obra de Dios, que Él ya cargó en la cruz todo esto y lo crucificó. Por eso en esta hora, en el nombre de Jesús, declaro que todo trauma es quitado de tu corazón y de tu mente. Señor, que todo traición ahora, en el nombre de Jesús, todo sentimiento de traición, todo sentimiento de rechazo, toda raíz de amargura, ahora, en el nombre de Jesús,
Tomamos la palabra de fe, crucificado ha sido, en el nombre de Jesús y en el intercambio divino, tú has traído un diagnóstico nuevo sobre nuestras vidas, el diagnóstico de salud divina, el diagnóstico de restauración completa, el diagnóstico de santificación completo. Eso es lo que tú, Señor, pones en nuestra vida. Eso es lo que tenemos a través del poder de la resurrección. Lo declaramos hoy en nuestros cuerpos, lo declaramos hoy en nuestras mentes, lo declaramos hoy en nuestros corazones. Decláralo, querido. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Te bendecimos, te adoramos, te glorificamos y nos regocijamos en lo que tú ya has declarado en la palabra de Dios. Hemos sido sanos, hemos sido salvos, hemos sido restaurados, hemos sido libres en el nombre de Jesús. Y te sugiero en esta hora esto. Ora por esto hasta que la tierra se someta al cielo. Ora por esto hasta que tu cuerpo dé las evidencias de esa sanidad. Si tú tienes un diagnóstico médico, ora hasta que veas ese diagnóstico cancelado. Jesucristo le dijo a los leprosos, vayan hacia el sacerdote. No los sanó ahí. Les dijo, vayan al sacerdote y preséntense ante él. En la antigüedad, en el Viejo Testamento, el sacerdote tenía la potestad de declararte a ti sano, de declarar, ¿no? De darte el diagnóstico de que ya estabas sano. O sea que los leprosos, hasta que no llegaban al sacerdote, no estaban siendo sanados, o no habían sido sanados ahí cuando Jesús les dio la palabra. En el camino iban a ser sanados. Y ellos tenían que ir caminando hacia el sacerdote con la convicción de que en el camino esa palabra se iba a cumplir en su cuerpo. Porque cuando llegaran al sacerdote, el sacerdote les tenía que decir, están limpios, pueden reintegrarse a la sociedad. Entonces, muchos de nosotros tal vez se tengan un diagnóstico de enfermedad y créeme, cada paso hacia el sacerdote es una oportunidad para ver el milagro de Dios en tu vida. Créelo. Camina hacia el médico para cuando recibas ese diagnóstico que diga que ya está completamente sano, dando cada paso, confiando. Hoy es el día de mi milagro. Hoy es el día de mi sanidad. Hoy es el día de mi restauración. Hoy es el día donde vas a suplir mi necesidad. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y yo sé que estoy haciendo todas las cosas al revés. Ni siquiera me presenté. Para los que no me conocen, mi nombre es Marianela. Si ustedes supieran, la guerra espiritual que hubo hoy fue tremenda. Capaz que ustedes, cada uno de ustedes vivió también esa guerra espiritual, porque este encuentro iba a ser impactante. Impactante. Aun cuando me digas, esto yo ya lo sabía. Pero lo que se está gestando a nivel espiritual, este rompimiento, que lo puedas percibir y regocijarte en Dios, porque Dios nos va a sorprender. Amén. Dios te bendiga abundantemente. Entonces, vieron que Natalia también me va a estar ayudando con este curso. Ella es maestra de discipulado. Estoy presentando al final, pero bueno, Dios hace como Él quiere. Y va a ser un gusto para nosotros poder estar con ustedes. Amén. Estas 3 lecciones, que van a ser 3 semanas de oración, de ayuno. Hagan el ayuno como ustedes sientan de parte de Dios que tienen que hacerlo. Yo no les voy a decir hagan el ayuno de Daniel. No, si ustedes dicen en la semana voy a disponer un solo día para ayunar, ayuno completo, háganlo. Si ustedes, como ustedes quieran. Lo importante es que sí estemos enfocados. Amén. Amén. Nati, ¿querías decir algo?
No, hermanos, no se pierdan este tiempo, por más de que sea virtual, es un tiempo donde el Espíritu Santo nos está ministrando. Yo les puedo asegurar que a pesar de todo y gracias a Dios que tenemos la tecnología, muchos fuimos tocados en este tiempo porque es así, doy fe que Marianela tuvo un día difícil y que a última hora siempre se nos traspapelan los cables, pero ahí estuvo el Espíritu Santo poniendo Amén, batería espiritual y es lo que necesitamos, batería amén. del Espíritu Santo. Así que no se pierdan este tiempo, hermanos. Hagan los devocionales y busquen esa conexión del Señor que es maravillosa, maravillosa. Que la oración no sea un monólogo, sino que sea esa relación donde escuchemos la voz del Señor hablándonos. Así que bueno, Amén. Marianela, Amén. una clase maravillosa realmente. Buen descanso también para todos y nos estamos viendo, Marianela. Amén, bendiciones, Nos estamos viendo el jueves que bendiciones. viene. Amén. Bendiciones Amén. que Dios Amén. a cada uno. Bendiciones. Chao, amén. Dios le bendiga. Dios bendiga. Bendiciones. Dios te Dios los bendiga. bendiga. Dios te bendiga.